Hola gente, aquí les traigo un nuevo fanfic, y pues viene de recomendación del seguidor Jorge Freyo 469, quien comentó en el primer capítulo del torneo campal de Shadow Garden. Asimismo les dejo el nombre del autor Tate Fanfic y la sinopsis de su historia si gustan leerla. El distribuidor de este fic en Wattpad es este tipo XD, perdonen no sé si decirle Capybara o Iserus MD, claro, con todo respeto, sin más que agregar, empecemos. The Eminence in Shadow, la verdadera eminencia. Prólogo. Prólogo. 15 años después. Ser una eminencia en las sombras, ese siempre fue mi sueño y lo abandonó todo en mi vida para alcanzar ese propósito, o más bien, abandonó todo en mis dos vidas por aquel propósito. Quizás ese fue el error que me llevó a este día. Abandonarlo todo, no implicaba cortar mis lazos, ni lo que ello le haría a mi espada, volviéndola torpe, dudosa y sin voluntad por mis miedos que no había reconocido hasta hoy. Ciudad capital, la ciudad donde me entrené como caballero oscuro. Al cumplir los 15 años estaba hecha ruinas, incapaz de derrotar a este enemigo por mis miedos. Permití que me presionara hasta el punto de obligarme a retroceder y dejar una estela de destrucción por los alrededores con cada bloqueo y evasión que hacía. Este enemigo sin duda era aquel por el que había esperado toda mi vida, aquel que sería capaz de extraer todo mi esfuerzo, sudor y sangre, sin duda. Pero no podía atacar. Estando en pleno vuelo podía verlas abajo, Alpha y Delta muertas en acción, Beta luchando por mantener a mi moribunda hermana con vida con la ayuda de Eta y los demás tratando de mantener con vida a mi hermana con tratamiento mágico y los inventos de Eta. A lo largo de la ciudad se podía ver los cuerpos de los sobrevivientes de la destrucción de la capital, algunos vivos y escapando, otros corriendo heridos, y aquellos sin moverse seguramente estaban muertos. La princesa Iris junto a un equipo médico atendiendo a Alexia quien en poco tiempo cedería a sus heridas, producto de su imprudencia y debilidad. Si tan solo lo hubiera anotado antes, y era tan obvio, las señales siempre estuvieron por todos lados. El culto de Diabolos siempre fue real, no un invento de mi mente. Fui el dueño no oficial de Mitsugoshi y dueño de la eterna lealtad de mis 7 sombras. Shadow Guard siempre fue real, no un grupo de actores que perseguían bandidos organizados. De haber superado estas fantasías mías, podría haber evitado esto. Habría notado que algo se alojaba en el cuerpo de mi hermana, podría haberla vuelto a salvar, haber extraído a la bruja Aurora de su cuerpo cuando tenía la capacidad de hacerlo. Pero ahora era tarde. De eliminarla ahora que se enfrentaba a mí terminaría por cortar también la vida de mi hermana, pese a que tenía un cuerpo independiente al de ella, las unía la misma vida, sin duda una brujería digna de aquella conocida como la calamidad del mundo. Y no sabía cómo detenerla. Podría haber estudiado todos los datos que Alpha y los demás robaron al culto, podría haber aprendido tanto sobre Aurora y el origen de la magia en este mundo. Pero era tarde. Pisando mi cuerpo herido, Aurora estaba lista para apuñalarme, con un rostro lleno de dicha por ser libre y poder arrasar con este mundo. Se aprovechó de mí, no podía matarla. Jamás podría matar a mi hermana. Nunca noté que, a diferencia de mi vida pasada, en esta yo estaba unido a muchas personas, y por eso les ayudaba sin darle importancia. Por eso ayuda desde las sombras a Mitsugoshi, por eso cura de la posesión a mi hermana, por eso siempre curaba a las sombras cuando las vi heridas en alguna misión en la que coincidiría con ellas. Por eso siempre ayudaba a la gente a mi alrededor. Nunca fui indiferente a las personas que apreciaba, y eso me tiene en este dilema. Por eso seguí con mi fantasía de asociar a la religión de este país con el culto, porque así podría cambiar la percepción sobre los poseídos y así salvar a mi hermana de ser descubierta como alguien que superó la maldición. Yo solo quería protegerla, por eso hice tantas cosas que jamás noté. Pero este no era el fin, habiéndome vuelto consciente de la verdad de que este mundo no existían barreras para mi poder, ni el tiempo o el espacio me detendrían. Si bien ahora en el presente he caído, puedo enviar mi conciencia al pasado y fusionarla con la de mi yo pasado en aquel día que sin duda fue la clave para que Shadow Garden fuera reconocido como amenaza por Midgar y luego pero el mundo. Mientras sentía mi muerte cercana producto de las lanzas de sangre de Aurora habiendo penetrado mi cuerpo en distintas partes. Lo hice, envié mi conciencia a otro plano. Podía verme desde arriba mientras mi cuerpo, cayendo sin vida, cerraba sus ojos con una sonrisa. Esta vez no era suerte, me daría a mí mismo una rápida en el pasado. No dejaré que mis compañeras mueran. Protegeré a mi hermana sin duda. No lo hago todo por mí mismo. Y sin duda, protegeré a Shadow Garden, como una verdadera eminencia entre las sombras junto a ellos. The Eminence in Shadow, la verdadera eminencia. Capítulo 1. En el presente.
Lindwurm, sede principal de la religión, enseñanzas divinas y sede de la competencia de las pruebas de la diosa. A lo largo del día se escuchaba al público alucinar o abuchear a los participantes de la prueba de la diosa, la cual era una de las festividades más grandes del reino de Midgar. La premisa era sencilla: todo aquel capaz de luchar al inscribirse ingresaba al centro del estadio, donde al hacer el llamado de desafío podría llegar a aparecer algún héroe antiguo el cual reconozca al participante como digno de un combate. Sin embargo, era normal que ni siquiera 10 participantes pudieran ser reconocidos por los espíritus de los antiguos guerreros a lo largo de los 2 días que duraba esta festividad. Aquellos que han sido reconocidos obtenían reputación a lo largo del mundo, ya que se podía ver que tenían potencial para ser una fuerza a tener en cuenta en el mundo, por lo cual era normal que los países los intentaran reclutar mediante los reclutadores que acechaban en estas fechas en Lindwurm. Sin embargo, cuando un guerrero era capaz de vender al guerrero invocado, se volvía una feroz carnicería entre los reclutadores, pues los ganadores ya no eran una inversión a futuro por su potencial latente, sino que ya estaban pulidos y sin duda era beneficioso tenerlos al servicio de algún país. Punto de vista. Kagenocid. A lo largo de este aburrido día sentado entre el público, pude sentir como mi conciencia adquiriría recuerdos que no me dirían aún. La traición de Zeta y Eta, el colapso de Beta, la posesión de mi hermana, el asalto a la capital para la batalla decisiva con el culto, la locura de Delta cuando en un frenesí de ira arrancó los brazos a Zeta. Diversos recuerdos inundaban mi mente de los próximos 15 años, tan diversos e incoherentes con mi presente que no podía procesar todo lo que llenaba mi mente. Sin dudas fueron muchas cosas increíbles las que me ocurrirán, pero tengo un sentimiento de agradecimiento. Con esta oportunidad puedo arreglar las cosas y no tomármelo como un juego de mis fantasías mentales. Puedo evitar aquel final, ya que ahora entiendo que no necesito abandonarlo todo para ser el más fuerte. Tengo personas a mi lado que lo dieron todo por cumplir mi voluntad. No era una fantasía, ni un juego, era la realidad. Ellas realmente lo dieron todo por mí hasta el punto de sentirme indignada de tal servicio. Alpha, una trabajadora total que solo quiere estar a mi altura para no ser abandonada. Beta, queriendo cumplir mis deseos y estar allí para dejar huella de mis actos. Gamma, la muy idiota que fue la más débil de las 7, pero que es la que más dinero gana en Mitsugoshi para financiar lo que necesita. Delta, la idiota e inocente Beaskin que solo quiere estar cerca de mí. Epsilon, el más orgulloso de todas, deseando estar a mi servicio a toda costa. Zeta, la más radical de todas y quizás la que más se ha visto afectada mentalmente por el culto. No haber percibido sus intenciones, ni haber estado para consolarla fue mi error. Ella solo querría volverme más fuerte y que no la abandonaría, ya que el humano promedio vive poco más de 100 años, ella no estaba lista para dejarme ir. Y Eta, la que dio a luz a todos mis inventos, estaba tan obsesionada por mis conocimientos que se desvió del camino. Debo atender a estas dos revoltosas correctamente esta vez. La una generación de las 7 sombras, que vivían para servirme, por y para mis comandos y por mis objetivos, elevaron a Mitsugoshi como todo un imperio comercial, crearon diversas bases de operaciones, lucharon en tantas batallas y todo por un crío inmaduro al que idolatraron. Yo solo les di una casa, algo de dinero, las entrené en mi propio estilo de la espada y les impartí conocimiento, pero no jamás fue por ellas, solo fue porque me dieron pena. Sin duda tengo mucho que retribuirles. Otro punto a tener en cuenta es mi estado actual, no tengo ni el 50% de mis habilidades o capacidad mágica que tendría en el futuro, por lo que dar otro salto en el tiempo sin duda me es imposible en la actualidad. De hecho, considerando que, si me colara disfrazado como Shadow en la prueba, esta vez sería una batalla muy reñida contra Aurora, así de debilitado me siento en mi estado actual. Sin duda el salto en el tiempo es algo que consume grotescas cantidades de magia. Entonces, ¿qué debería hacer? En poco tiempo mi nombre será llamado para participar. No, para empezar, ¿quién puso mi nombre entre los participantes? ¿Habrá sido Alpha? Tiene sentido, ya que fue ella quien me pidió venir para empezar. ¿Qué debería hacer en esta ocasión? Cuando apareció como Shadow, hice estallar el interior del santuario, por lo que Shadow Garden destacó demasiado. Para empezar, mi despliegue de poder en la capital ya me hizo ser visto como un peligro, y tras el incidente de la escuela de formación de caballeros Shadow Garden, ya los ven como una mala luz. Afrontar las sombras en esas condiciones no debe volver a ocurrir. Si no me falla la memoria, el no haber expuesto al culto hasta varios años fue un error. Fuimos obstaculizados muchas veces por ser vistos como un peligro, sin mencionar la guerra contra el reino de Oriana. Sí, puedo sentir cómo está conectado. Entonces en esta vida debo obtener influencia por quien soy realmente. Sí, Kageno, Dosdo, hijo de la familia Kageno. Siguiente.
Un estudiante de la Academia Midgar para Caballeros Oscuros, Sid Kageno. Gritó el anunciador. Opción 1. Rendirme y luchar. Si lucho y aparece algún héroe legendario, se descubrirá el poder que tengo. De hecho, con mi color característico, Alexia, quien está en las gradas, inmediatamente reconocerá el color púrpura de mi magia y sabrá que soy Shadow. Opción 2. Huir, dado mi propósito de obtener influencia y reconocimiento, cosa que jamás haría si no tuviera mis futuros recuerdos, no sería viable. Incluso mi hermana montaría en cólera al saber que su hermano es un cobarde. Opción 3. Arruinar el ritual de la diosa colándome como Shadow y librar la batalla contra Aurora. No, sin duda es lo último que podría hacer. Ya sé lo que pasaría si destaco mi poder, el cual aún es objeto de debate. La emisión púrpura de mi magia ocurre cuando mi circuito mágico es llevado al límite de lo que puede emitir de mi poder de manera constante. Fortalezco a tope mi circuito y genero una salida forzosa, por decirlo de algún modo, pero incluso estando en un estado limitado. Aurora es toda una hazaña de combatir. Luchar sin forzar mi circuito mágico me mantendrá de color cielo, lo cual carece de la densidad para el nivel de combate necesario. Pero solo por luchar contra la bruja de la calamidad, el señor demonio Diabolos debería darme mucha atención, al menos debería ser capaz de sobrevivir. Además, recuerdo perfectamente mi estilo de espada perfeccionado. Dicho esto, en mi estado actual es riesgoso darme a destacar tan descaradamente. Necesito un velo de duda a mi alrededor. Muy bien, por el bien de no repetir errores y dejando de ser el inmaduro crío que fui, el de convertirme en un hombre. Usando el traje Slime en mi cuerpo, procedí a crear una capucha blanca sobre mi rostro y una máscara oscura. A fin de cuentas, es importante no perder el estilo. Entonces salta de las gradas y grite. Antiguos recuerdos yacen dormidos en el santuario. Declaro con voz fuerte y clara, levantando mi espada y soltando mi magia con una tonalidad celeste: esta noche los liberaremos. Entonces un sello mágico gigante color sangre apareció a mis pies y el público gritó. Un bello color sangre iluminaba el estadio. Sin duda esto sí será un desafío con un enorme handicap contra mí. Punto de vista. Narrador. Rosa Oriana, una princesa del reino de Oriana, heredera al trono, una joven sensata, inteligente, valiente y muy prudente, pero sin duda con un corazón de doncella, el cual en su egocentrismo se convenció a sí misma de que Sid estaba enamorado de ella, por lo que provocó en ella un feroz sentido de volver lo suyo, y culpable de inscribir a Sid en el ritual. Ella esperaba que si aquel joven podía siquiera invocar algo, su padre podría apoyarla en su decisión de desposarlo pese al rango de su familia, unos meros varones rurales, y por lo mismo no se dio cuenta de un pequeño detalle: si está con el rostro cubierto, se pondrá en duda su identidad. Por otra parte, Alexia Midgar, la segunda princesa del reino de Midgar, estaba al tope de su preocupación. Solo ayer habían compartido un baño juntos y no esperaba que él realmente fuera a participar, y por lo mismo tenía dudas de que aquel joven encapuchado con rímel fuera Sid, pese a que la postura y forma de caminar en el estadio eran similares. Alpasama, llamamos a Epsilon desde la parte más alta del estadio a su líder. Yo solo lo llamo, no esperaba que esto pasara. ¿Sabías algo sobre esto?, preguntó la elfa rubia. Le notifiqué palabra por palabra lo que me dijo, respondió Epsilon, quien actuaba como Dosda al mano de la misión. Esto sin duda es muy extraño, pero su parte, añadió. No sería extraño que encubrirse apareciera como Shadow para causar una conmoción, concedió Alpa. Sin embargo, actuar como Sid tampoco afecta nuestros planes, dijo. Quiero ver pelear al jefe siendo el jefe, dijo finalmente Delta, interrumpiendo a la elfa. Entonces Alpa cayó en cuenta de algo. ¿Qué significa eso, Delta?, preguntó. Con cara de duda Delta respondió. Cuando el jefe pelea con el traje de Slime usa el estilo que nos enseñó, dijo. Pero es muy distinto cuando está con ropa normal. No logro prevenir ni sentir sus movimientos, dijo intentando poner sus pensamientos en palabras. Ella quizás era quien más temía a Sid entre las sombras en ese aspecto. Sid temía el exceso de fuerza que Delta portaba, su sangre de mujer bestia, pero era inversamente correspondiente. Delta, quien usaba sus instintos, vasta cantidad de magia y habilidades físicas para luchar, era completamente rechazada por Sid en los entrenamientos ligeros, cuya espada y movimientos no tenían un solo rastro de intención asesina ni trayectoria visible. Por lo mismo, Delta encontró a su counter perfecto en el estilo de Sid, pero había otro estilo, el cual intento enseñarles a todas salvo Delta, quien no lo aprendió. Era aquel estilo en el cual Delta podía intuir las acciones de su amo y luchar contra él, lo cual era una notable hazaña e hizo que Sid no sintiera rechazo a un combate serio contra Delta.
Alpa quedó en duda por las palabras de Delta, ella sin duda no entendía sobre el arte de la espada, pero tenía los mejores instintos de las 7 sombras y el poder más destructivo, por lo mismo cuando interrumpía en alguna conversación seria le ponía atención. Porque ella captaba cosas que el resto no, ahora que recuerdo. Dijo Epsilon, hace años, cuando nuestro señor nos entrenaba, jamás se quitaba el traje. Quizás tiene otra variante en su estilo. Testeó Alpa entre sus conclusiones. No sería extraño, concluyó inmediatamente Epsilon, nuestro señor es el creador de nuestro estilo, y no terminamos nuestra formación de la espada cuando nos separamos para investigar al culto y expandir nuestras fuerzas, dijo recordando el pasado. Entonces la respuesta natural llegó. Una hermosa dama con un fino vestido oscuro estaba frente a Sid, el arzobispo interino de la catedral en Lindworm. Jack Nelson anunció, sin duda este será un día para recordar, frente a todos está la legendaria bruja de la calamidad, previa a ser el conocido señor demonio que los 3 héroes derrotaron, la bruja Aurora. Declarar con vehemencia y dignidad. Shadow. Tú realmente eres. Pensé que Alpa no podría sorprenderse, puesto que ella era la primera en conocerlo realmente, y comprender la enorme diferencia de poder entre ambos, era natural que alguien así de inconmensurable como lo era solo pudiera ser estimado al nivel de alguien que una vez puso en jaque al mundo según los historiadores. Pocos segundos antes de la declaración del arzobispo, una elfa albina en su mente descubrió las intenciones de su amado señor. Solo puede ser eso, no existe otra opción, pensó Beta, quien estaba en la zona VIP junto a las princesas y el arzobispo Nelson bajo el alias Natsume Kafka, la famosa escritora novata, quien estaba abriéndose a la fama, llena de elegancia, alcurnia y belleza. Shadow-sama estaba planeando crear un disturbio e invocar a algún legendario héroe, pero sin revelar su identidad, lo cual podría generar atención, pero esa misma estaría dirigida a Shikageno, pero estando sin dar la cara tampoco resaltaría tanto, es perfecto para crear una distracción. Concluye Beta metiendo de su cosecha a la verdad, sin embargo. Seríamos tan felices de ver a nuestro señor ser aclamado bajo la luz pública, fantaseo, y que luego declare su amor a una bella elfa albina para evitar a las zorras trepadoras que quieran aprovecharse de él, lleva sus fantasías un poco más lejos. Antiguos recuerdos yacen dormidos en el santuario. Escuche la voz de mi señor, esta noche los liberaremos. Un gran sello se abrió en medio del estadio, del cual se filtraban potentes corrientes de energía que chocaban con el campo de fuerza que protegía al público y separaba las gradas de la arena de combate. Esto sin duda era un sello a otro nivel, ¿por qué? Yo no lo activo. Gritó el arzobispo sudando de la impresión. Beta no se perdió esas palabras. A diferencia del resto, Shadow Garden tenía la sospecha de que en este ritual era posible que alguien tuviera la autoridad de poder intervenir y permitir o bloquear alguna invocación. A fin de cuentas, la religión de las enseñanzas divinas era a fin de cuentas una cubierta para el culto de diabolos, no sería raro que este fuera uno de sus métodos para enaltecer la reputación y prestigio de sus miembros, para infiltrarlos dentro de las órdenes de caballeros de otros países, o por el contrario reducir la reputación de algunos guerreros sobresalientes para que no compitieran con los que al culto le convenía. Sin embargo, aquellos símbolos correspondían a una única persona, una capaz de responder por su cuenta al llamado, pero que jamás en la historia de este ritual ha hecho aparición, por lo que su nombre se ha ido perdiendo en los anales de la historia. Aurora, la bruja de la calamidad, también conocida como el rey demonio Diabolos. Un antiguo guerrero responde a su llamada, dijo Alexia. Como se esperaba de mí, Sid, dijo Rose en voz baja, pero aquel susurro no pasó desapercibido para Alexia o Kafka. Ara, dijo el novelista Natsume Kafka, ¿tiene alguna relación con ese caballero Rose Ohou? Preguntó sutilmente a la elfa albina, quien sintió como sus enemigos aumentaban en un dígito más. Otra vez ese maldito perro anda coqueteándole a otra chica. Pensé que Alexia sentía deseos de golpearle. Entonces lo que pudo ser una pelea de gatas se vio interrumpido cuando el guerrero invocado apareció. Llevaba un vestido largo oscuro con líneas verdes, puso los pies sobre la tierra, un cabello oscuro como la noche el cual llegaba hasta casi sus tobillos del largo, y unos ojos color púrpura que miraban a su rectador. ¿Imposible acaso es? Dijo el arzobispo Nelson para ser interrumpido por Natsume Kafka, quien no perdió la oportunidad. Aurora, la bruja de la calamidad, dijo concluyendo los pensamientos de Nelson. Natsume-sensei, ¿quién es Aurora? Consulta Rosa. En los anales de la historia, una vez hizo llover el caos y la destrucción sobre nuestro mundo, respondió con una voz calmada. Jamás he oído de ella, respondió la princesa. Me sorprende que la conozcas, dijo Alexia. Es porque soy autora, dijo sencillamente en respuesta.
Se dice que ella fue el rey demonio Diabolos, dijo Kafka para provocar a Nelson, y que está profundamente relacionada con lo que conocemos como la posesión demoníaca que ocurre con las mujeres, dijo para terminar de provocarlo. Justo cuando Nelson había picado y estaba por hablar sobre estas afirmaciones que bien podrían ser consideradas herejía del más alto nivel por saber demasiado. Dicho esto, la albina elfa metió su mano en su voluptuoso pecho, obteniendo así una muy libidinosa mirada del anciano arzobispo, quien se la comía con los ojos mientras veía cómo sus dedos se hundían dentro de sus pechos para sacar una libreta. A través de los tiempos la han llamado la bruja de la calamidad, pero en cuanto al caos que causó o la destrucción que ha provocado anteriormente, no existen registros que lo describan, concluyó. Arzobispo, dijo con voz seductora, si fuera tan amable, ¿podría contarme más cosas sobre la bruja de la calamidad? Dijo enfatizando sus brazos para juntar sus pechos y hacerlos resaltar directamente en el rango de visión del anciano. Sintiendo como su viejo compañero de armas se disponía a levantarse si seguía mirando a aquel seductor busco, P. Por supuesto, felizmente, dijo intentando enfocar su mente en el pedido de la joven. Ah, pero antes dijo Beta acercándose un poco al anciano, creo que debería aclararle a las masas sobre la antigua entidad a la que se enfrenta aquel increíble joven, ¿no le parece? Dijo. Ese es y en efecto, dijo que ya se había perdido ante Kafka. Ante esto se acercó a la baranda y bramó. Sin duda este será un día para recordar, frente a todos está la legendaria bruja de la calamidad, previa a ser la conocida señor demonio que los tres héroes derrotaron, la bruja Aurora. Declarar con vehemencia y dignidad. Fue en ese momento en que Beta se sintió dichosa. Las 7 sombras habían sido abandonadas por la posesión demoníaca, sus familias, amigos y conocidos, pero entre ellas las afortunadas vieron morir a sus familias por culpa del culto al intentar secuestrarlas, siendo el caso de Alpha, Zeta y Eta. Era cuestionable para Beta si esto era afortunado, pero ella fue abandonada por todos. Epsilon con quien cuando no estaban compitiendo y agrediéndose verbalmente coincidían en que podían odiar al culto con todo su ser, de modo que no cargaban con el abandono de aquellos que debían protegerlas. La salvación atraída por su maestro, Kage-no-Sid, y su objetivo era algo por el que ellas dejaron de lado todo para servirle, abandonaron sus identidades, lazos y vidas para agradecerle a aquel niño que les dio un propósito. Pero aquello no implicaba que no pudieran ganar algún barra objetivos personales a lo largo de los años. En el caso de algunas de las 7 muchachas, deseaban fervientemente poder dar a conocer al mundo al gran hombre que era su señor, no solo como sombra, sino como el Sith, quien abandonó todo también para poder perseguir el poder de oponerse al culto. No podía destacar por su intelecto, habilidades, capacidad como noble él llevaba todo de sí al límite de lo mediocre y sin resaltar, rodeándose de amigos inútiles e infantiles, colocando en sí mismo un estigma que no merecía para actuar desde las sombras y poder proteger a su hermana Claire, aunque jamás dijo una palabra sobre aquello, pero ellas lo entendían. Si exponían al culto, podrían cambiar la percepción de las poseídas, y, por consiguiente, aquellas que fueron salvadas de la posesión por el Sith, y posteriormente Alpha y Epsilon que pudieron dominar la técnica en cierto grado. Y eso significaría que Claire Kage no sería perseguida. También comprendía que su maestro debía planear obtener presintió en su identidad como noble, pero de manera lenta, ya que ya se había creado un perfil mediocre, y por ello es que debía estar ocultando su identidad pese a que entró al estadio con su llamado. Con este su rol sin duda debía ser el esparcir la historia de Aurora entre el público usando sus fuentes y conexiones, esto exaltar la reputación de Sid. El resto de la historia en el palco del VIP ocurrió como debía ser, el arzobispo presumiendo de la historia de la bruja de la calamidad, excepto por Alexia, quien al pensar que ese joven podría ser su expareja, falsa, Sid, no se le ocurrió compararlo o asociarlo con alguien con el poder de devastar el mundo. La batalla a diferencia de la historia que transcurría en el palco, la batalla contra Aurora estaba a segundos de realizarse. Sid y Aurora intercambiaron miradas. He aquí el primer evento a cambiar, al derrotar a Aurora en su forma limitada, ella reconoció a Shadow y lo invitó forzosamente a entrar abriendo el santuario en medio de una multitud, lo que provocó la entrada de los altos mandos de Shadow Garden más Nelson junto con las princesas. De esos eventos él solo debía evitar ser invocado forzosamente luego de escapar tras derrotar a Aurora, lo cual podría solucionarlo si tras entrar a Alpha y las demás él se alejaba lo suficiente como para no ser alcanzado por Aurora, eso evitaría que él tuviera que destruir el santuario junto con la espada sagrada y el brazo de Diabolos, lo cual liberaría a Aurora y llevaría a que ésta poseyera a su hermana.
Sin embargo, con este cambio en la historia Aurora no podría eventualmente proteger el cuerpo de Claire, pero esto podría solucionarse asignando escoltas a su hermana que se infiltraron en la academia, podría pedirle a Zeta apoyo sobre ello por su propia facción y a Epsilon, quien tenía una gran cantidad de efectivos a su disposición ya que ella era una reclutadora. El segundo punto a tener en cuenta es si debía permitir que Alpha y los demás entraran, puesto que esto llevó a que Alexia se entrometiera demasiado en los asuntos de Shadow Garden y el culto, lo que llevó a aumentar el reconocimiento del factor más obstructivo de los próximos años. Su hermana mayor, Iris Midgar, debía de estar cerca de aquel círculo en esta ocasión, y enterarse sobre lo que van planificando y encontrar el motivo exacto que desemboca en el extremo antagonismo de Iris hacia Shadow Garden. Con sus conclusiones realizadas procedió a enfrentarse a la magia de sangre de Aurora. Teniendo consigo en esta ocasión una espada promedio, y estando debilitado física y mentalmente por el salto en el tiempo de su mente sentía que ganar sería difícil, pero debía hacerlo para obtener el reconocimiento del santuario y así Alpha pudiera entrar allí y hacer reconocimiento. O tal vez podría. Una vez preparado mentalmente rodeó su cuerpo de magia color azul oscuro, evitó condensar su circuito mágico hasta el punto de que su emisión de poder se volviera púrpura y empezó a evitar las lanzas mágicas de Aurora, pero no voló por los cielos, los fue evitando mientras se acercaba rápidamente al cuerpo de su enemigo. Las ovaciones no se hicieron esperar, para Sid podía ser eficiente lo que estaba haciendo. Pero la emisión de poder de los ataques de Aurora se podía sentir incluso fuera del campo de fuerza rodeando el campo de combate. Aquel joven enmascarado bloqueaba con su propio cuerpo los ataques de una presunta bruja legendaria y los evitaba magistralmente, sin dejar de arruinar su imagen y verso elegante. El combate fue muy breve de todas maneras. Una vez Sid se había acercado a Aurora, esta extendió la dos de mano y dio una suave vuelta sobre su eje, creando una ola gigante que la cubría en su totalidad y se expandía ferozmente para cubrir el campo de batalla, mientras que el sector que se dirigía a Sid se detuvo y lanzó de manera directa una gran cantidad de lanzas de sangre. Otra forma de extenderla es que la ola se expandió en 270 grados como si fuera agua normal, pero los 90 restantes a la vez de expandirse como el resto fueron cubriendo ese terreno de miles de lanzas de sangre, que buscaban empalar el cuerpo de su enemigo. Y evitaría tuviera dónde esconderse ya que estando en el radio de 90 de tierra sin expansión líquida solo encontraría su cuerpo atravesado por otra lanza. Nota del autor. Espero se entienda la explicación. Sid entonces no tuvo más opción, hasta el momento cuando bloqueaba las lanzas era imbuyendo su cuerpo en magia para fortalecerlo y rechazarla como si se tratara de un objeto sólido, pero entonces cambió su estrategia. En 2 segundos formó en su mano una densa esfera de magia del tamaño de su mano y lanzó dicho ataque, el cual al separarse de su mano expandió su tamaño haciéndose 3 veces su altura y en línea recta lanzado hacia las lanzas dirigidas hacia su cuerpo. Con sus experiencias él sabía que para derrotar un ataque de tipo AOE debías crear una zona segura así que si él seguía por detrás a su ataque al entrar en contacto con el ataque de Aurora se volvía líquido al instante y se evaporaba por el contacto con el ataque de Sid. De esta manera corrió en línea recta hacia Aurora, quien levantó un muro de sangre con gran densidad mágica, esto lo comprobó en el momento de impacto, el ataque de Sid no fue inferior al suyo, pero ambos se anularon, creando una desintegración de la zona impactada. Pero el pelinegro ya sabía que esto ocurriría, entrando directamente por la abertura con su mano izquierda, empuñando la espada y atacando a la bruja con una ráfaga de cortes. Por su parte, Aurora también fue capaz de predecir lo que pasaría en el contacto de sus ataques, y lo que haría Sid. Fue sin duda un baile, ambos esperando la acción del otro, conversando con la mirada y prediciéndose mutuamente, hasta que aquel que cometiera el error sería derrotado. Aurora lanzó desde la palma de su mano una gran cantidad de lanzas de sangre, pero estas eran más delgadas que las anteriores en diámetro, sin embargo, estas que venían del propio cuerpo de la bruja, fueron mucho más rápido hacia el cuerpo de su enemigo. Allí se decidió todo, fue secuencialmente natural, preciso y conciso. Sid usó su paso flash y dejó una imagen residual la cual fue atravesada por el ataque de Aurora. Apareció en su espalda y justo antes de blandir su ataque Aurora con su otra mano repitió su ataque y estas lanzas atravesaron su cuerpo. O mejor aún, otra imagen residual. En ese instante la bruja se sorprendió y perdió un miserable instante de concentración, el cual Sid aprovechó mientras ella tenía las manos extendidas en 2 lugares distintos, se posicionó justo frente a su cuerpo y de un solo corte la derrotó. Con un dejo de felicidad en su sonrisa Aurora desapareció y su cuerpo se volvió luces blancas fragmentadas. Sid había ganado.
Tras unos segundos el público logró procesar la hazaña e increíble batalla que superaba toda la imaginación. No fue un mero combate entre guerreros como lo fue con Anerose, una de las que logró invocar a un guerrero durante esa tarde, fue una batalla con un despliegue de poderes y vistosidad increíbles, con un joven rechazando magistralmente con su cuerpo y movimientos los ataques para llegar a su enemigo y engatusarlo para derrotarle de un solo golpe. El público estaba eufórico aplaudiendo. Entonces ocurrió el ligero error de nuestra protagonista, no se nota que al soportar su slime y no se nota que fue quebrado se desprendió de su cuerpo como si fuera cerámica desquebrajándose. Para cuando noté que su rostro estaba al descubierto fue muy tarde. El público en esos escasos segundos en que el joven escapa, tras recuperarse del shock y decide escapar corriendo a toda velocidad, lograrán recordar su rostro. Sin duda es una misión fallida. Pensó Sid temiendo lo que esto le causaría. Fin del capítulo 1. Comenten si les gustó, suscríbanse si quieren más fics y nos vemos hasta el próximo capítulo o fic.